Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al programa de Hawái para Cristo. Estamos contentos y yo mucho más contento todavía porque hoy el Señor me concede cumplir 75 años de vida. Nunca me imaginé llegar a vivir tantos años, pero es gracias al Señor que me ha permitido vivir hasta este momento. Siempre pensé morirme joven, a los 50 yo ya me daba por bien pagado, pero todavía me queda largo camino y espero en el Señor seguir firmes. Sigan con nosotros, escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Esta mañana hay un mensaje para sus vidas que yo sé que va a ser de bendición. Regreso con el mensaje de Dios. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, durante estos días pasados he estado teniendo un pensamiento que me ha despertado y me ha despertado con el pensamiento de angustia. Y yo le dije al Señor, ¿por qué quieres que yo hable de angustia si nosotros estamos re bien? Una de las cosas que ustedes pueden entender es que nosotros oramos por ustedes cuando los vemos, cuando estamos con ustedes, y tratamos de hacer la oración correcta para ustedes, pero no sabemos sus corazones. A veces el Espíritu Santo nos da una revelación y podemos orar por su necesidad, por su enfermedad, por su preocupación, por lo que está en su vida, pero no siempre sucede eso. Pero ustedes tienen sus propias luchas, sus propias angustias. Nosotros no sabemos realmente lo que está sucediendo a cada uno de ustedes. Yo jamás me pude imaginar que dentro de la congregación hubiera gente angustiada, gente con depresión y gente hasta que está en medicinas porque la depresión es muy grande en su vida y no haya un aliento, no haya una forma de desahogarse esa ansiedad que hay, pese a que nosotros conocemos el secreto, la palabra de Dios, su Espíritu Santo, su fortaleza, sus promesas benditas para nosotros. Muchas veces nos vemos angustiados y muchas veces nos vemos con dolor. Y de eso se trata este mensaje. Porque curiosamente, digo curiosamente porque han pasado muchos años y ha habido un sentir en el pueblo de Dios con la idea de que la iglesia no va a pasar la tribulación, que nosotros nos vamos a ir derechito al cielo con todos los zapatos y que no vamos a tener tribulación y pruebas, que la prueba era para los judíos. Y eso claramente se entiende cuando nosotros estudiamos la historia y encontramos quién fue el que inventó eso, de que la Santa Madre Iglesia no iba a pasar por la tribulación. Pues ya saben ustedes quién inventó. Un sacerdote católico fue el que inventó esta teoría de que la iglesia se iba a ir para el cielo. La Biblia dice diferente, y yo les voy a pedir en este año, con la ayuda de Dios, que se aprendan el capítulo 24 del Evangelio San Mateo. Aparte de su devocional, todos los días denle una repasadita al capítulo 24 de San Mateo, y usted cada día Dios le dará luz acerca de este capítulo y usted podrá estar preparado para cuando vengan esos momentos de angustia, de dolor. El mensaje que tenemos esta mañana se llama ¿Cómo podemos superar el dolor, la angustia y el sufrimiento? Esto, hermanos, es muy difícil. Oiga bien, muy difícil si la gente no tiene de Dios, si la gente no tiene la palabra de Dios, si la gente no tiene las promesas de Dios y sobre todo si la gente nunca han tenido un encuentro con Dios. Por eso millones y millones de personas viven en depresión con pastillas muy fuertes que les dan tendencias suicidas, pero es que ellos quieren un poco de paz. La paz que Jesús ofrece cuando dijo que Él era la paz, que Él nos daría su paz, no como el mundo la da, porque el mundo la da a través de las drogas, a través de la medicina, no así, sino dice, yo le doy mi paz, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
¿Por qué nos dice esto? Porque nosotros como cristianos estamos expuestos a esto, a la angustia, al dolor, a la tribulación. Ser cristianos en el principio que se empezó el Evangelio no era nada fácil. Los que confesaban a Jesús como su Salvador personal, lo menos que le podía pasar es ser echado a los leones para que se los comieran. Algunos eran crucificados, algunos servían de antorcha en la Vía Apia, en donde Roma pasaban todas las celebridades. Las noches estaban adornadas y encendidas con cuerpo de cristianos. Eso era el principio. Todo el tiempo la iglesia ha estado en angustia porque ha sido perseguida durante miles de años. Nunca ha cesado la persecución. En la Edad Media, si usted tenía una Biblia y confesaba a Jesús como su Salvador, y no solamente que la tuviera, que la leyera, era muy difícil que la obtuviera, pero en fin, cuando se pudo encontrar la Escritura, todos aquellos que tenían la Escritura eran sacrificados. Abrí una página para ver cómo era la Inquisición que llevó a cabo Roma en contra de los cristianos. Y hermano, la Inquisición era la cosa más horripilante que usted se pueda imaginar en cuanto a sacrificios de un ser humano. ¿Qué es lo que le daba a aquellas personas de Dios sostener su posición como hijos de Dios? Cuando los acusaban y les decían que eran brujos y que eran satanistas, siendo unos siervos de Dios, ¿qué era lo que les daba la fuerza para pasar esa prueba? Eran hermanos sacrificados y ellos tenían, hermanos, una persecución increíble. Bueno, ¿por qué le estoy predicando esto? Porque viene el tiempo ya de la prueba y de la persecución. Ya está en estos momentos. Si ustedes pueden ver la guerra en Ucrania, la tremenda guerra que existe en ese lugar. Ustedes son testigos de las noticias, las bombas nada fáciles, las bombas nada pequeños, son cosas increíbles. Las madres en Gaza, por ejemplo, llevando pedazos de sus hijos en los brazos cuando fueron bombardeados, cuando fueron aplastados por el edificio, llevando el dolor en su cara. No hay comida, no hay recursos, no hay nada que ellos puedan hacer, y además tienen que estar huyendo continuamente porque la guerra llegó a su punto. Ese lugar no es el único, es al que el mundo le presta atención, porque el mundo nada dice de Putin, que está masacrando a los ucranianos, o en África, en Somalia, en donde están persiguiendo a los cristianos, quemándolos vivos y destruyendo sus hogares. De eso nadie dice nada, pero 50 países hay en estos momentos que hay una persecución continua contra los hijos de Dios, y que nada se puede hacer por ellos. ¿Cómo son consolados? ¿Cómo son confortados? Lo único que les conforta es la palabra de Dios, es la confianza de la palabra de Dios y las promesas de Dios, que tenemos una mejor vida. De acuerdo a la Biblia, las pruebas y las tribulaciones son parte del proceso de santificación y tiene un propósito divino. ¿Cuál es el propósito divino de todo esto? Nuestra santificación. Cuando nosotros estamos en prueba, somos más sensibles a buscar de Dios. Pero cuando estamos en holgura, nos olvidamos de Dios, no le tomamos mucha importancia a las cosas de Dios. Nos es fácil dejar de venir a la iglesia, nos es fácil dejar de orar, nos es fácil de asistir al Señor, de alabar su nombre, y hasta a veces nos es fácil pecar. Y todo eso, hermanos, traerá consecuencias muy rotundas a la vida, y cuando no se tiene a Cristo, será una situación muy, muy desesperante. Dice la palabra bendita del Señor, dándole un consejo a su pueblo, a su iglesia, a sus discípulos, a los que Él amaba. Le estaba previniendo y le estaba enseñando qué era lo que iba a pasar en el futuro. Y les dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Quién no es testigo de todo eso? Nosotros somos testigos de esos. Y cada día aumenta. Cada día las tormentas son
pero tormentas horribles, horripilantes, y muchas tormentas ni siquiera son mandadas por Dios. El hombre las hace para destrucción de la tierra. Dice la palabra del Señor, yo no había experimentado eso, pero dice la palabra del Señor que cuando Él venga, a los que va a dar un castigo especial, son a los que están destruyendo la tierra. La ciencia ha avanzado tanto que tiene la autoridad y el poder de hacer llover, de inundar ciudades, de traer nieve, de traer desastres, de traer tormentas, terremotos, y nombre ustedes que el hombre ha tenido ese poder para hacerlo. Es en estos momentos. Por eso entendí el pasaje que dice que Dios iba a venir en contra de los que están destruyendo la tierra, porque están destruyendo la tierra. Así es que nosotros somos testigos de esto. Amén, hermanos. ¿Somos testigos? Sigue diciendo, y todo esto será el principio de dolores. Estos principios de dolores ha venido siempre aumentando, aumentando, aumentando. Hoy nos encontramos en una de las etapas más altas en la historia de sufrimiento en la humanidad. Pese a que estamos en el siglo XXI, la gente se muere de hambre, la gente muere de enfermedad, la gente no tiene paz en su corazón. Sigue diciendo entonces, dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso ha venido siendo un panorama continuo, hermanos. Un panorama continuo que a los cristianos han sido entregados a tribulación, a prueba. Los cristianos han sido enemigos del Estado desde que Roma los consideró enemigos del Estado. El Estado ha perseguido a los cristianos hasta matarlos y quererlos exterminar. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y qué tremendo. Esto lo podemos ver en nuestros días. Los mexicanos antiguamente, cuando pasaban los inmigrantes por México, les aventaban agua, tortas, tortillas, tacos, a los trenes les estaban aventando y les estaban aventando. Y increíblemente trataban de hacer lo mejor, tratando de hacer caridad. Hoy se les ha acabado la caridad. Hoy, hermanos, es un verdadero desastre en México y en muchas partes del mundo en que los emigrantes radican, ya nadie quiere ayudarles. La caridad se ha resfriado por haberse multiplicado la maldad, porque muchos protestaban de que les daban tacos con frijoles, querían pollo y querían pizza. Y hermanos, dicen en mi pueblo, limosneros y con garrote. Entonces la caridad ha menguado muchísimo, hermanos. Le das ayuda a uno y te muerde la mano. Y eso es muy triste. Por eso se ha acabado la caridad. Y sigue diciendo la palabra de Dios, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Cuando tú continúas en el plan de Dios en tu vida y continúas haciendo la obra de Dios, no importa qué, hermanos, que hablen, que te calumnien, que digan, tú sigues estando en ese lugar para hacer la obra de Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Espero en el Señor que el Señor nos ayude para poder seguir adelante. ¿Por qué? Es porque es necesaria la tribulación, porque eso ayudará a nuestra santificación. El Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Y si ustedes son sinceros en la condición que nos encontramos ahorita, pues no llegaríamos ni a las puertas siquiera del reino de los cielos. Por eso el Señor traerá la prueba, la angustia y el dolor, y los que tengan a Cristo como su Salvador personal podrán pasar la angustia, la prueba, el dolor y la tribulación. Pero muchos, hermanos, en los próximos años habrá una masa de suicidios en las gentes, y las personas se suicidarán y se matarán por no querer pasar la angustia que será en este mundo. Las pruebas pueden ayudarnos a desarrollar el carácter piadoso, el carácter santificado. Puede reforzarnos la fe y comprobar nuestra fe, que somos hijos de Dios. La Biblia también dice que las pruebas pueden ser de tres tipos. Uno, las que provienen de los propios pecados y errores de uno. Hay personas que no tienen que estar en problemas, pero más en cambio se ponen en problemas y pasan pruebas, angustias y tribulación. Dos, las que suceden por vivir en un mundo caído.
las que normalmente vienen, hermanos, y está sucediendo en este momento, gente inocente, miles de niños muertos, miles de personas desplazados. Y hermanos, ¿por qué? Estamos en un mundo caído, un mundo perverso, un mundo malvado que, hermanos, déjame decirle, no es nada de lo que vendrá. Porque la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 12, nos dice que Satanás va a ser echado a la tierra. Y la Biblia dice, ay de vosotros los humanos, porque el diablo va a descender con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces habrá una gran prueba y una gran tribulación, porque los demonios se enseñorearán de los humanos y los matarán y los sacrificarán y hará estragos de ellos y nadie podrá hacer nada. Amén. Eso va a ser la cosa más increíble. Y el que nosotros, dice que los que invocaren el nombre del Señor, dice que serán salvos. Los que tengan el conocimiento y el poder y las promesas de Dios y saber cómo combatir a esto, tendrán la oportunidad de ser librados. En lo tercero, lo que Dios permite para que las personas progresen en su vida cristiana, muchas veces es la prueba, la angustia y el dolor. Y todas estas cosas, dice, son principios de dolores. Cada día va aumentando, va aumentando. Entonces, si hay 50 países que en estos momentos están en tribulación y en prueba y hay persecución para los cristianos, el día viernes estuvimos orando por esos países que nos pidieron que oráramos por ellos. Hermanos, nosotros todavía no estamos aquí. Déjeme decirle algo que es importante que usted sepa. Estamos ubicados en el centro del Pacífico y tenemos una de las mejores locaciones para que no lleguen tormentas, huracanes, al menos que ellos lo quieran hacer. Porque si alguien de aquí no quiere pagar el precio de lo que ellos les piden, fácilmente nos pueden traer una tormenta y desaparecerlos y se acabó. ¿No pueden? Pues claro que pueden. Ellos tienen todo el poder y la autoridad para hacerlo, porque pues tienen la ciencia. Nosotros no tenemos la ciencia. Sigue diciendo la palabra del Señor: orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este año se pasó como agua, hermanos. Una de las características que los años pasarán rápido serán todos los desastres mundiales que habrá, que el periódico le dará gran relevancia y las noticias le darán gran relevancia a un acontecimiento que desapareció California y que todo California se fue al mar y todos los que estaban ahí murieron. ¡Qué desastre! Y habrá una gran conmoción increíble del mundo, pero apenas acaba de suceder esto y ya explotó una bomba en un país y lo desapareció y hay miles y millones de muertos. Esto va a suceder no muchos días, pero los días se han estado acortando. Déjeme decirle, hermanos, que en estos momentos hay una expectativa de muerte. Oiga bien, para el que empiece este periodo tendrán que morir 2 billones de personas según la Biblia. En la guerra de Gog y Magog, la guerra que se aproxima y que les voy a estar hablando en unos días, quiénes son los participantes de esta guerra de Gog y Magog, y necesito decírselos. Se ve muy claramente el panorama con las noticias que se dan. Pero tras el fondo de todo eso hay una historia y un acontecimiento profético que está marcado en estas naciones que vendrán a hacer la guerra al Medio Oeste. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de poder enfocar nuestras miradas en los acontecimientos que vienen. El tiempo será corto y, hermanos, los días se están acortando. Les voy a dar unos versos, solamente pocos versos, para que ustedes se enteren de lo que dice la palabra de Dios acerca de la tribulación. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Dice que te vas a ir sin tener ningún problema.
Tiene su significado todo esto, mis hermanos. Es necesario que atravesemos de muchas tribulaciones y entremos en el reino de los cielos. Habla de prueba, de tribulación. Romanos 5:3-5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Cuando se encuentra en esa situación, hermanos, lo único que podemos hacer, o lo único que han hecho la mayoría de los que han estado en eso, es tener esperanza, es tener, hermanos, paciencia, es recibir aquello, porque así Dios lo ha permitido. Lo que Dios no quiere que tú pases, será debido a tu consagración, será debido a tu comunión con Dios. Cuando tú puedas gozar de todas las promesas del Señor, cuando te diga, yo te libraré del lazo del cazador, yo te libraré de la peste destruidora. Cuando tú vives en comunión con Dios, tú puedes reclamar las promesas del Señor. Y aún así, muchos fieles de Dios en el pasado han pasado por grande prueba y por grande angustia. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, consideremos muy dichosos cuando estemos pasando por diversas pruebas. Considerémonos muy dichosos. Sí, un poco increíble. Timoteo 3:12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y por último, Corintios, las pruebas nos producen un cada vez más y eterno peso de gloria. Cuando nosotros estamos en prueba y en tribulación, quiero decirles, mis queridos hermanos, que la prueba, la angustia, la tribulación y el miedo que vendrá será algo normal en los seres humanos. Pero como dije al principio, muchos seres humanos no soportarán esto y se suicidarán, se quitarán la vida. Pero dice el apóstol Pablo, nosotros quiero enfocarlos, hermanos, en que los grandes hombres de Dios han pasado por prueba, han pasado por sufrimiento. ¿Por qué nosotros no tenemos que pasar? Jesús nunca les dijo, ustedes van a tener un éxito profundo, van a estar bien, el mensaje de prosperidad, Dios te va a bendecir, Dios quiere que seas rico, quieres que seas como Abraham y que prosperes y que te vaya bien. ¿Ok? Ese es el mensaje de prosperidad. Y los vivales hacen su agosto y, hermanos, parece que están viviendo en prosperidad. Pero nadie conoce la angustia y el dolor que tienen dentro de ellos. Los cristianos, aunque estamos en angustia, aunque estamos en dolor, Dios está con nosotros. Si nos ayuda en nuestras debilidades, Él está ahí firme para ayudarnos y para guardarnos de todo mal. ¿Cómo vamos a actuar ante la prueba, ante la angustia? ¿Cómo vamos a actuar? Pablo decía, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución y angustia. ¿Cómo alguien puede declarar esto en su vida? Tú tienes que estar sumamente enamorado de una persona como para que tú no te importe lo que te diga, los desprecios, la familia, todo lo que pasa en tu vida. No te moverá porque tú amas a esa persona. El amor de Cristo es lo que en nosotros está y es lo que hará la diferencia para que nosotros podamos resistir la prueba, el dolor, la angustia, la tribulación. De lo contrario, si no tenemos ese amor en nuestras vidas, tendremos angustia, tendremos dolor y nadie nos lo podrá quitar. Vuelvo a repetir, hay madres que han muerto sus hijos en sus brazos de hambre, hermanos, desangrándose en la guerra. Hermanos, ese dolor es un dolor inmenso que los seres humanos tienen que pasar. Yo no sé cuántos de ustedes podrán decir como San Pablo. Él decía que de los judíos había recibido 5 veces, había recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad.
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, y en trabajos, y en fatigas, y en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí golpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! Este es un ejemplo, hermanos, de un hombre de Dios que pasa la prueba, pasa la necesidad, pasa el dolor, a sabiendas de que Dios está con él. Para acabarla, padeció una enfermedad que era tan dolorosa que él la menciona y dice que Satanás lo bofeteaba cada vez que ese dolor le venía a su vida, y que le había pedido al Señor que se lo quitara, y el Señor le dijo: no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Cuando haya prueba y tribulación, solo la gracia del Señor va a ser efectiva en nuestras vidas. Si el apóstol Pablo lo tuviéramos en esos momentos delante de nosotros y le habláramos de ciertas crisis que estamos pasando, y además de los problemas que suceden en nuestras vidas o en la vida de otros, problemas que, como no tengo trabajo, estoy enfermo, no tengo con qué pagar la renta, tengo miedo a la guerra, de ver hambre en otros países, las enfermedades nos están destruyendo. Ya quiero renunciar a Jesús. De seguro que dirías: ya no quiero más de Jesús. Pero el apóstol testifica y habla y dice lo que a él le pasaba, y sin en cambio seguía al Señor. ¿Cómo podemos superar el dolor en la angustia y en el sufrimiento? Y tomó consigo a Pedro, dice, y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Aquí encontramos al Maestro, la palabra viva, Dios mismo en carne, en sufrimiento, en dolor. Tenía que pasar la prueba del dolor. Y muchas veces, hermanos, nadie quiere pasar la prueba, nadie quiere pasar dolor, nadie. Yo no sé por qué Dios muchas veces nos permite el dolor. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos actuado delante de Dios? ¿Cómo nos hemos procurado agradar a Dios? ¿Por qué? Yo recuerdo platicar una familia que toda la familia se endemoniaba, y cuando se endemoniaban, hermanos, caminaban como víboras, se arrastraban como víboras, serpientes entre la iglesia, y era espantoso. Yo decía: ¿por qué esta familia está así? ¿Por qué Dios le concede esta prueba a esta persona? Y el hombre, con lágrimas, yo lo vi, con lágrimas en sus ojos, decía: es que nos olvidamos de Dios. Eran cristianos, se habían olvidado de Dios, nos olvidamos de Dios, dice. Nos enriquecimos y nunca trajimos un penny a la iglesia, dice. Y lloraba este hombre. Hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces nos descuidamos. Nosotros podemos pasar pruebas, nosotros podemos pasar angustias. ¿Quién no ha pasado? Todos hemos pasado. Yo he pasado angustia, he pasado dolor, he pasado pruebas, hermanos. Principalmente cuando yo les he predicado acerca de los demonios y de cómo armarse con la armadura de Dios para combatirlos. Hermanos, el diablo no quiere que ustedes sepan cómo defenderse, y viene en contra de mí muchas veces queriéndome angustiar. Gracias a Dios que tengo al poderoso de Israel conmigo, pero no soy exento del dolor, no soy exento de la depresión, no soy exento de que se quite la paz. Ustedes ven unos signs allá afuera. ¿Qué sienten cuando ven esos signs allá afuera? Nos van a quitar el lugar, ¿qué vamos a hacer? No, hermanos, van a rentar las partes de enfrente que no se han rentado, pero se les ocurrió poner los signs enfrente de mi entrada. Esos signs los voy a poner a la orilla para que cause menos pánico. Pero ahí me causó disturbios en mi espíritu, me causó ansiedad en mi espíritu. Señor, ¿qué vamos a hacer si nos sacan de aquí? Bueno, cuando sea el tiempo ya sabremos, amén. Pero mientras tanto no tenemos por qué angustiarnos. Porque uno de los problemas que existen en las personas es que todavía no llega el día de la renta, apenas están en el día 5, ya están bien preocupados y deprimidos cómo van a pagar la renta el 30, y todavía faltan 30 días. Esperen el Señor, aprendamos a depender de nuestro Dios. Jesús, nuestro Salvador, nos puso un ejemplo claro y firme, hermanos, en cuanto a la angustia y el dolor. Y una de las cosas más terribles que pasó nuestro Señor Jesucristo es que Dios lo dejó, que Dios no lo ayudó, sino lo dejó que pasara su angustia y su dolor.
Dice que cuando tomó a Pedro consigo y a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse porque sabía lo que le iba a pasar y se angustió de una manera tan tremenda y le dijo: mi alma está triste, hasta me quiero morir. Quédense conmigo, oren conmigo. Y él se fue. Dice la palabra de Dios que se tiró como una piedra. Y dice Lucas 22, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. No sé si esto fue añadido, ¿qué? Dice: y estando en gran agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí, hermanos, fue la primera vez que se derramó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. 7 veces se derramaría la sangre, como se hacía en el templo para el sacrificio. 7 veces se derramaba sangre para hacer el oficio en el santo templo, en el lugar santísimo, santificando las cosas con la sangre de los corderos. La sangre del Cordero de Dios se empezó a derramar hasta el grado de no quedar sangre en él, sino solamente una poca sangre y agua en su sistema. Hermanos, por esa sangre nosotros somos perdonados, por esa agua nosotros somos limpiados, porque su palabra bendita nos limpia, nos purifica y nos ayuda para que nosotros nos acerquemos a Él. Los campeones de la fe en medio del sufrimiento. Hermanos, cada uno de nosotros, fíjense, en el pensamiento de la mente corrompida está: yo me voy a hacer pastor cuando tenga 100 miembros, a cada miembro $200 por miembro, son tanto por tanto. Eso es abominable delante de Dios, porque ninguno de los hijos de Dios, hermanos, gozó, oiga bien, de la riqueza. Ninguno de los siervos de Dios gozó de la riqueza. Olvídense de Salomón y olvídense de Abraham, ¿ok? Esas son cosas muy diferentes. Pero la mayoría de los que sirvieron a Dios sufrieron, padecieron, lloraron, fueron muertos, fueron apedreados, fueron aserrados, hermanos, solamente por servir al Rey. Y nosotros nos ofendemos por cualquier cosa, y nosotros no resistimos lo que otros dicen, lo que otros nos hacen. Menos vamos a resistir lo que el diablo atenta contra nosotros, porque el diablo viene a matar, robar y destruir, hermanos. Él llega a un hogar y lo destruye a través de la angustia, del dolor, del sufrimiento. Y lo peor de todos, las personas que no tienen consuelo lloran incesantemente. Siempre recuerdo un caso que sucedió en esta isla de un muchacho que mató a 2 hermanos. La madre la encontré por algunas ocasiones pasando los años y todavía traía el dolor en su corazón de tener 2 ataúdes un día delante de ella, que eran sus hijos que había matado a este hombre. Hermanos, es la angustia, pero sin Dios, quién sabe cuántos años le duraría a esta persona. Pero en Cristo Jesús nos promete la paz, el consuelo y la alegría en nuestro corazón. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso, en la palabra de Dios. Olvídese de que el día 30 va a pagar la renta. Viva su vida contento, viva feliz, hermanos. Ya llegará el día. Y si usted es hijo de Dios, Dios suplirá su necesidad. Amén. Dios suplirá su necesidad. Entonces, hermanos, vamos a ver los campeones de la fe, ¿ok? Al igual que en los tiempos bíblicos, muchos cristianos hoy en día han encontrado que hacer una declaración pública de fe en Cristo puede resultar en prisiones, palizas, torturas o muertes en muchos países del mundo, como está sucediendo en estos momentos en la guerra en muchos países. Por lo cual, por amor a Cristo, Pablo decía: me gozo en mis debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en mis persecuciones, me gozo en la angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte y soy poderoso. ¿Qué declaraciones, hermanos? ¿Cómo es posible que alguien que esté sufriendo, que esté en angustia, que esté en persecución, que esté en necesidad, se diga que es fuerte? Diga fuerte
fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Porque nosotros los cristianos no vivimos, hermanos, por lo que te vaya bien. Nosotros vivimos por fe y en fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús dice claramente qué significa seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si granjeara a todo el mundo y se perdiera su alma? ¿O qué puede pagar por su alma? Nosotros necesitamos tener este conocimiento en nuestras vidas. Dice la Biblia que conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Yo tengo una bendición en mi vida, le fue que voy a llegar con el Señor, yo tengo la seguridad que voy a llegar a Dios. ¿Por qué? Porque estoy viviendo la vida de Dios. Y Pablo decía, ¿y qué más puedo decir? Hablaba de Abraham, hablaba de Isaac, hablaba de Moisés, hablaba de muchos héroes de la fe. Pero sigue diciendo, ¿y qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barán, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, se hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermano, estos son los débiles, estos son los que aparentemente no tienen fuerzas. Pero cuando Dios está con nosotros, hermano, Él nos va a ayudar para que nosotros ejerzamos esa fuerza y ese poder en nuestras vidas para salir adelante. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque mañana vendrá la angustia y el dolor a tu vida, y si no sabes cómo realizarte, podrás fracasar en tu vida espiritual. El sufrimiento, la tribulación y la prueba servirá para que te consolides en Cristo Jesús y aprendas. Entonces vas a extrañar los días que no viniste a la iglesia. Entonces vas a extrañar los días que no alabaste al Señor. Vas a extrañar los días que no le diste gloria a Dios ni le agradeciste. El vivir en esta preciosa isla, en gozar de todas las bendiciones, en abundancia, en pan, en bebida, en todo lo que Dios nos ha dado. Estando en medio del océano Pacífico, somos un pueblo bendecido, una isla bendecida. Qué lástima que el diablo ha entrado a esta isla y la ha deteriorado mucho, mucho, mucho. Me da mucha tristeza. Sigue diciendo, esta tribulación ya se está viendo en estos momentos en el mundo. Mucha gente se burló de ellos, los mataron y hasta los metieron en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra, los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. Estos son los campeones de fe. Estos son los siervos de Dios, hermano. Estos son los que se gozan con el Señor. No aquellos que presumen que tienen traje de $3,000, $4,000 y que andan en Rolls Royce y traen relojes finísimos. No, hermano. Pobres, hombres desgraciados que no tienen ni la gracia de Dios para decir eso. Se glorian, hermanos, de algo que no es de ellos, y la muerte se aproxima a ellos. Sigue diciendo, la gente de este mundo no merecía personas tan buenas, que anduvieran sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas en la tierra. Todos estos acontecimientos han sucedido a través de la historia, hermanos. Y nosotros tenemos el conocimiento porque la historia está escrita. El sufrimiento por causa de nuestro Señor Jesucristo es parte de un seguidor de Cristo, hermanos, y se considera una insignia, un honor, un privilegio. Jesús dijo que los que le siguen sufrirán, pero también les instó a tener ánimo, porque Él ha vencido el mundo. Él venció a la muerte, Él venció a Satanás, Él venció a nuestros enemigos. Él es el dueño del mundo y nosotros sus hijos, y dependemos de Él.
Y un día lo heredaremos, quizá no hoy, pero mañana sí, será nuestro, porque Él ha prometido, a pesar del sufrimiento. Algunas razones por las que se considera el sufrimiento que es parte de ser un seguidor de Cristo. Jesús dijo que el camino que lleva a la vida es difícil. Amén. Él dijo, angosta es la puerta, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y cuando dice angosto, la palabra en griego quiere decir tribulación, prueba. Jesús dijo que el sufrimiento es una manera de identificarse con el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento es una forma de purgar el precio, como el fuego purifica al oro. El sufrimiento es una forma de demostrar cuánto nos ama Jesús y hacernos comprender la gravedad de nuestro pecado. Cuando nosotros reconocemos nuestras faltas y por su misericordia estamos pasando por prueba, no le podemos reclamar, solamente le podemos decir gracias, Señor, porque no me destruiste, porque he pecado contra ti, porque he faltado delante de tu presencia, porque me he portado mal, he blasfemado tu nombre y me he apartado de ti. Perdóname. Por favor, ayúdame en este sufrimiento. Algunos versículos de la Biblia que hablan sobre el sufrimiento por causa de Cristo. El mundo, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. El sufrimiento es parte del llamado de los seguidores de Cristo. Pedro dice, se deben regocijar en la medida en que se comporten los pacientes en Cristo. Deben de gozarse en los sufrimientos y en los padecimientos que está en Cristo Jesús. Hermanos, este mensaje, ¿por qué lo estoy dando? Porque nos encontramos en el mejor momento de nuestras vidas. En el momento de abundancia, en el momento de salud, en el momento de bienestar. En muchos lados hace mucho frío, pero nosotros estamos tranquilos. En otros lados hace mucho calor, pero nosotros estamos tranquilos. Hermanos, ¿cómo no podemos nosotros agradecer a eso, a Dios? ¿Qué tal si estuviéramos en aquella situación? ¿Seríamos fieles al Señor? Las pruebas, la angustia y la tribulación nos ayudarán para que nosotros podamos ponernos rectamente delante de Dios. Por lo menos ya les prediqué este mensaje para que ustedes lo realicen muy pronto que va a venir. Algunos consejos para superar la tribulación y el sufrimiento. Juan capítulo 16 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento es parte del llamado de los seguidores de Cristo y se deben regocijar en la medida que se comporten, que se comparten los padecimientos de Cristo. Ahora, reconocidos por la fe, Dios, hermanos, sabe perfectamente bien lo que tú estás sufriendo. Él se especializa en eso. Yo nunca he tenido a alguien que se muera. Mi papá se murió, pero se murió en Cristo. Pero cuando se muere alguien de nuestra familia, hermanos, ¿cómo podemos consolar? Es difícil consolarlo. Pero ¿saben qué? Dios sí nos puede consolar, porque a Dios le mataron a su hijo. Él vio cómo lo mataron. Él dejó que lo sacrificaran. Él permitió que sufriera hasta la muerte. Muerte de cruz, de castigo, de sufrimiento, de dolor. Él lo permitió para que tú tengas paz en tu corazón. ¿Cómo no poderle dar gracias a ese Dios misericordioso? Dice la palabra de Dios que Dios estaba contento con todas esas personas. La versión de la traducción del lenguaje actual a veces me abre más el entendimiento. Dios estaba contento con todas estas personas que confiaron en Él, pero ninguna de ellas, hermanos, recibió lo que le habían prometido. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Esperamos un reino, una corona y esperamos estar con el Señor. Sí, esperemos. Pero ¿cómo está nuestra vida? Ya estamos ahí. Vi una fotografía que decía que los que venzan se sentarán con Cristo y estaba un muchacho muy tranquilo a un lado de Cristo. ¿Cómo podremos nosotros llegar hasta ahí? Verso 40 dice,
Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiésemos lo prometido. Dios solo hará perfecta a esas personas cuando nos haya hecho perfecto a nosotros. ¿Cómo los hizo perfectos, hermanos? ¿Cómo los hizo perfectos? A través de la prueba, a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de la tribulación, a través de haber muerto, aserrados, quemados, perseguidos, masacrados. Dios les concedió eso. ¿Será verdad que el Señor viene de repente y se lleva a su iglesia y nos vamos con Él? Pues eso sería una forma maravillosa. Pero si leemos el capítulo 24 de Mateo, vamos a aprendernos este año con la ayuda de Dios, ¿ve? Entonces nuestros sentidos se abrirán. Ya vamos a terminar. Dios sigue llamando a personas. Cuando se presenta un mensaje como este, hermanos, a veces es difícil que alguien diga, yo quiero aceptar a Cristo. Porque los que aceptan a Cristo, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, esté dispuesto a morir, tome su cruz y sígame, porque lo que le espera es el sufrimiento, es la muerte, es el dolor. Pero al final tendrás tu recompensa. El Señor hizo un llamado al apóstol Pablo, como le ha hecho el llamado a muchos siervos de Dios, muchos misioneros, muchos pastores, mucha gente. El Señor le dijo a Ananías, ve a hablar con Pablo, porque ese instrumento escogido me es este, dijo el Señor, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Se ven unas cosas, hermanos, que no a todos se les da ese privilegio de padecer por el nombre del Señor. Había una película hace algunos años, Dejados Atrás, Left Behind, una película de fantasía muy fantástica y muy amena y muy confortable para los cristianos, que casi siempre ganaban. Pero en esa película, hermanos, había unas personas que eran verdaderos cristianos y los llevaban a sacrificarlo. ¿Saben cómo iban ellos? Como iban los hermanos a los circos romanos, tan contentos, cantando, alabando al Señor, bendiciendo el nombre del Señor, y todos se quedaban, pero ¿qué está pasando con esto? Se los van a traer a los leones, pero ellos iban felices de la vida. Era tanto el impacto que hacían aquellos hijos de Dios, que muchos soldados, hermanos, se unían al coro de ellos y se metían al Coliseo a ser devorados por los leones, aceptando a Jesús como su Salvador personal. ¿Cómo es posible que se vaya con tanta alegría a una muerte segura? Eso es, hermanos, los hijos de Dios, que el sufrimiento los consolida para entrar a su reino. Hoy, si hace lluvia, no venimos; si hace frío, no venimos; si hace calor, no venimos. Tenemos muchas preocupaciones por las cuales no podemos venir. Déjeme decirle, si está cansado, venga al Señor, venga. Nosotros trabajamos todo el día, estamos bien cansados, venimos, cuando nos vamos ya ni nos acordamos del cansancio. Dios está preparándonos, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están listos para recibir el llamamiento del Señor? Cuando yo me convertí al Señor, yo no sabía lo que decía, hermanos, pero yo lo sentía en mi corazón. Cuando dijeron, ¿quién quiere ir a servir al Señor? Y yo levanté mi mano. Fácil. Amén, fácil. Cuando me mandaban, hermanos, a los lugares, decía, ¿para qué dije? ¿Para qué dije que a dónde me mandan? Y hermanos, de aquellos entonces se caminaba por fe, yo les he platicado. Me daban para el pasaje de ida y dice, ¿y para la venida? Pues si tienes fe te regresas, si no, a ver cómo le haces. Así, hermanos, eran aquellos tiempos. Yo no sabía de eso. Yo no sabía de caminar 15 horas en la sierra.
Pero ahí me mandaban. Recuerdo una vez que fui a la Sierra Madre Oriental en Veracruz, la parte más alta de la sierra. Me levanté a las 3 de la mañana y sin saber el camino, nos dijeron, no, es fácil llegar. Pues claro, para los de ahí era fácil, pero para nosotros, nomás sigan la luz de la luna. No se salgan, porque si se salen ya se perdieron. Así es que vamos, hermano, viendo que hubiera luz en el camino. A eso de las 3 de la tarde me moría de hambre, pero me moría de hambre. Nadie, hermanos, en esas montañas. Pero por allá encontramos una casita. Una señora está haciendo unas tortillas tan riquísimas que olían, y nos acercamos. Le digo, señora, véndanos unas tortillas. Y nos vendió por 5 pesos unas tortillas y unos frijoles grandes. Todavía nunca los he comido, pero grandes frijoles. 3, 4 llenaron mi tortilla. Hermanos, no he sufrido nada. Yo no puedo decir, ay, yo he sufrido mucho. Ay, pobrecito de mí, no he sufrido nada. Vendrá el día en que quizá tengamos que sufrir. Vamos a estar preparados en el nombre del Señor. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Si esta mañana Dios hace un llamado a tu vida, no lo desprecies. Si esta mañana el Señor hace un llamado a tu vida, si oyeres hoy tu voz, si oyeres hoy su voz, no desprecies la voz del Señor. Ríndete a Jesús. Él va a suplir tu necesidad, pese al sufrimiento, pese al dolor, pese a la angustia, pese a la tribulación. Él va a estar con nosotros. Y no faltándonos Él, hermanos, porque si Él nos falta, estamos perdidos. La gente se suicidará porque no estará capacitada para recibir la prueba, la angustia, el dolor, el sufrimiento en su vida. Pero nosotros que ya conocemos el secreto, podemos darle la gloria al Señor. El sufrimiento de alguna forma siempre va a ser una parte de un verdadero seguidor de Cristo. Jesús dijo que el camino que llevaría a la vida eterna no era fácil, era difícil, porque estrecha es la puerta, dice, y la tribulación que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es estrecha la tribulación. Nuestras dificultades también son una manera de identificarnos de un modo muy reducido con el sufrimiento que sufrió Pablo, Jesús, los héroes de la fe. Pero tenemos fe, hermanos, para superar el dolor. Tenemos fe para continuar ahí. Y un día, hermanos, el Señor nos declarará delante de su Padre, cuando entremos a su trono después del sufrimiento y del dolor. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, hermano. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Eso tiene que estar en nuestra mente para así poder confrontar el dolor, hermanos. No nos vamos a poner a llorar cuando vengan que nos van a encerrar y que nos van a matar. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Cuando a los apóstoles los apedreaban y los golpeaban y los sacrificaban, iban bien contentos a la iglesia. Iban, ay, me pegaron, ay, qué dolor. No, iba contentísimo. ¡Qué privilegio!, dice, sufrir por la causa de Cristo. A mí me tocó, decía, y me siento muy privilegiado. Y a veces lamentamos, hermanos, que seamos tan llorones por nada. Llorémosle al Señor, derramemos nuestras lágrimas en estos momentos, ahorita que estamos en plena bendición espiritual, porque todo se lo debemos a Él. Esta mañana vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias, hermanos. Quiero que esta mañana tengamos un corazón agradecido a Dios porque no nos ha faltado. ¿A alguien le ha faltado algo, hermanos? ¿A alguien le ha faltado algo? ¿A alguien le ha faltado algo? No, no nos ha faltado, no nos faltará. Echa tu pan sobre el río, dice, y cuando de muchos días lo hallarás, dice. Pon el canto, todo se lo debo a Él. Y esta mañana quiero que pasemos. Yo, en primer lugar,
agradecidos de que Dios me diera 75 años de vida. Nunca esperé, tampoco deseé tener 75 años. Siempre sirviendo al Señor. Qué papita, ¿no? Quería yo morir a los 50. No, Señor, a los 50 ya no puedes llevar. Uno no sabe lo que dice. No, te falta. Y no sé cuánto me falta todavía, hermanos, pero ya de aquí tengo que arrastrar mi cuerpo con mis nuevos dolores que cada mañana amanecen. Pero adelante, adelante, hermanos, como el elefante, amén. Vamos adelante sirviendo al Señor, porque largo camino nos resta. Pero la promesa que esos días van a ser acortados, todo eso nos llena de bendición. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos, una vez más. Esta mañana estamos hablando de un tema no muy agradable para nosotros, porque ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere angustiarse? ¿Quién quiere pasar por tribulación? Nadie queremos hacer eso. Pero este mensaje es para prevenirnos de que vendrán tiempos de angustia y tiempos de dolor. Y que no importa que sea la iglesia pasará pruebas, dolor y angustia. Y pasará tribulación. Porque el Señor lo dice en su bendita y santa palabra. A pesar de que hubo un sacerdote que inventó la teoría de que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación, arguyendo que la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Universal de Jesucristo, no podría pasar la tribulación. ¿Por qué? Era la escogida de Dios. ¿Y por qué? Porque solo los judíos eran los que tenían que sufrir eso, pero no la iglesia. Eso no dice la Biblia, no sé de dónde lo sacaron, pero eso no es verdad. Pasaremos prueba, pasaremos angustia, pasaremos dolor, con el fin y el propósito de ponernos a cuentas con nuestro Dios, de estar bien, de caminar bien delante del Señor, para que un día, sí, un día, podamos entrar a su reino que Él ha preparado para nosotros. Esperamos ese día glorioso, pero mientras tanto tenemos que aceptarlo en nuestro corazón, aceptar las condiciones que Él hizo en el llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, Él dijo, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pablo decía que es necesario que todo aquel que quiera servir a Jesús sufrirá persecución, sufrirá sufrimiento. Jesús dijo que angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por él. ¿Por qué? Porque habrá sufrimiento y dolor. Esta mañana hemos aprendido cómo superar el sufrimiento, el dolor, la angustia, y espero en el Señor que usted tome mano de esto, que tome como una bendición el saber y el conocer qué hacer en medio de la prueba y la tribulación. Jesús ha prometido llevarnos hasta el final. Él va a estar con nosotros pese a todo lo que venga en nuestras vidas. Él ha prometido estar con nosotros. Nosotros necesitamos confiar en Él y esperar su bondad y su voluntad bendita. Los héroes de la Biblia que habla Hebreos capítulo 11, todos ellos sufrieron, fueron martirizados, echados a la cárcel, perseguidos, quemados, aserrados por la causa de Cristo, y nunca recibieron lo que se les había prometido. Un día lo van a recibir igual que nosotros. Mientras tanto, preparémonos correctamente. Busquemos a Dios, busquémoslos en oración, en ayuno. Vivamos una vida correcta delante de Dios. Eso nos ayudará para que las promesas benditas de Dios se cumplan en nuestras vidas, que es lo que más yo deseo en mi vida. Y las creo con todo mi corazón. Tengo esa fe en mi vida de que Él va a estar conmigo, a pesar de que pasemos pruebas. Él estuvo con José en la cárcel, Él estuvo con José en la casa de Potifar, Él lo libró de la muerte, Él lo libró del pecado, Él lo libró del lazo del cazador. Y un día Dios le dio su recompensa. Esperamos esa recompensa. Sé que no vendrá mañana ni pasado, pero estaremos pendientes. Mientras tanto, nos fortaleceremos en fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.